Las misiones no son una opción, ¿se han dado cuenta? Estamos en la página 4, ¿no? Después de la pregunta número 2, tenemos el subtítulo: las misiones no son una opción. Preguntas: ¿cómo se puede adaptar la misión, decimos, al programa de una iglesia? Estaríamos pensando, ¿no? Oye, ¿cómo podemos adaptar la misión al programa de la iglesia? Porque la iglesia tiene su programa de esto, su programa del otro, su programa acá, su programa allá, y su programa por aquí, su programa por allá. Entonces, incluiremos las misiones. Está mal. Como si fuera un programa más. Porque esto es de naturaleza de la iglesia, no una opción ni un programa. O es que deberíamos preguntar: ¿cómo se debe adoptar el programa de la iglesia a las misiones? ¿Vale? ¿Es la participación en las misiones una opción para la iglesia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la importancia de las misiones? A ver, vean que Pablo abarca la historia completa de la humanidad en Efesios capítulo 1, verso 3 a 14, que estamos viendo partes, puntos, etc. La misión de Dios era su plan para la humanidad aún antes de la creación del mundo. Sin embargo, esa misión tenía que llevarse a cabo a través del tiempo. Pablo habla del comienzo del tiempo, Efesios 1:4. Vamos a Efesios 1:4, ¿no? Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, la misión de Dios era, dice, su plan para la humanidad aún antes de la creación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Sin embargo, esa misión tenía que llevarse a cabo a través del tiempo. Pablo habla del comienzo del tiempo, pero también de un momento cuando el tiempo se tiene que terminar. 1:10, desde el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, aquello que no entendíamos, no comprendíamos. El Antiguo Testamento no estaba claro, el Antiguo Testamento no era claro respecto a muchos aspectos inherentes, por ejemplo, a lo que hoy la iglesia conoce, el Nuevo Testamento. Es increíble, ¿no?, que en el Nuevo Testamento tú encuentras, ¿no?, la revelación de Dios tan clara, que estuvo tan oscura para el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en el verso 10 dice, en el verso 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo que no entendemos, algo que no comprendemos, es un misterio. Misterio, decimos, es cosa misteriosa, ¿no? Acerca de su voluntad. Él tenía su voluntad, la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, agradable y perfecta realmente, estaba señalado, ¿no?, que Él daría un tiempo. Entonces, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, inclusive, de trazar un tiempo y dar un tiempo, ¿no?, a nuestra habitación en esta tierra y en el universo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo debía reunirse en Cristo, debía cumplirse eso, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque hay cosas que tienen que todavía que cumplirse, ¿no? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, está determinado. Tú tienes revelaciones acerca de nuevos cielos, nueva tierra, ¿sí o no? Tenemos. Pedro habla en el capítulo 3 de su segunda carta, ¿qué es lo que le va a pasar a la tierra? ¿No? Entonces, si realmente hay un tiempo breve, ¿no?, desde la creación hasta cuando todo debe acabar, debemos entender, ¿no es cierto?, que no se trata de una evolución, sino que hay un principio y hay un fin. Entonces, en esta última estrofa dice: muchas personas al observar la vida y la historia de la humanidad ven una repetición, una repetición, una repetición, tanto en los sucesos de la historia del pasado como en el ciclo de la naturaleza. Se repite, en que una estación sigue a la otra, ¿no es cierto?, al invierno le sigue la primavera,
primavera, verano, y en fin, las estaciones siguen, ¿no? Para ellos la historia y el tiempo, para el incrédulo, la historia y el tiempo son como un círculo. ¿Ves estas flechas? De no acabar, siempre están dando vueltas dentro del círculo, que no tienen ni comienzo ni fin. ¿Te das cuenta? Observan que los hombres viven y mueren y punto, y se acabó, pero creen que la historia continúa sin fin. Sí, por eso tú ves en el cable programas acerca de un día se va a encender una estrella y también hay esto y va a pasar el otro. Un día quizás dentro de tantos años pueda caer un asteroide a la Tierra y ¡pum! La Tierra va a desaparecer, van a morir los seres vivientes. Busquemos otro lugar, vamos a buscar otros lugares donde probablemente pueda haber vida y esto y lo otro. Y están así porque la historia es sin fin, ¿no? ¿Te das cuenta? Y creen que el hombre lamentablemente no tiene, ¿no es cierto?, ningún valor. No hay nada predestinado para él. Le preguntas a un incrédulo y dices, oye, ¿sabes tú qué hay después de la muerte? Bueno, nada más. Unos nacen, otros mueren, y la vida continúa, y continúa, y continúa. ¿Qué hay? No hay nada. Y tú le dices, ¿sabías tú que Dios está preparando casas, moradas, en su casa, en el cielo? Si Él fue a preparar moradas para nosotros, el Evangelio de Juan, capítulo 14, vayan allí, ¿no? Juan 14, ¿no es cierto? Verso 1, no se asusten, me dice, no se asusten, no se turben vuestro corazón, no tengan miedo, no tengan temor. ¿Creéis en Dios? Y seguro que le decían, claro que sí, creemos en Dios. Y de pronto Jesús les dice acá, creed también en mí. Si estaría hablando acá los fariseos, lo habrían apedreado, porque no habían entendido. ¿No? En la casa de mi padre, muchas moradas. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes allá. Sí. Si me mueren, Dios preparará el lugar en la casa de su padre. Esto es en el tercer cielo. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. Qué lindo. Quiere decir que nosotros somos parte de Cristo, su cuerpo. Cristo, la cabeza fue arrebatada, pero su cuerpo se quedó en la tierra. Él viene a recoger su cuerpo, está incompleto. Volveré y os tomaré a mí mismo, porque ustedes son mi cuerpo, mi cuerpo. Yo estoy incompleto sin ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, dice. ¿Sabéis el camino? Y Tomás dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Por el norte, el este, el oeste, el sur, por dónde? Dinos, la casa de tu padre, que sea un palacio enorme. Entonces en Norteamérica, entonces ese palacio hay tierras tan grandes donde hay espacio para terrenos para nosotros, y eso está pensando todo es el camino. Dinos nomás y vamos a ir por ahí, no hay problema. Y iremos, ¿no? No está entendiendo. Y ese es el incrédulo, no entiende. Entonces, Jesús le dijo, yo soy el camino. No es una vereda, una calle, una avenida, no es al este, al oeste, al norte, al sur, un continente, no. Es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él y por Él. Entonces, esto es muy importante. Y así que esto, por ejemplo, la humanidad tiene un comienzo y un fin. Por eso hay moradas en el cielo, en el tercer cielo, que están siendo preparadas para ustedes, para mí, para los que todavía van a convertirse, para los que se han convertido, no están muertos y van a resucitar, en fin, a los creyentes.
muchas. Porque este lugar va a ser quemado. Hay un fin del universo, hay un fin para la tierra y para los cielos, primero y segundo. Entonces, no es un ciclo sin fin de no acabar, que mueren, viven, nacen, mueren, etc. No, sino que es un espacio que Dios le dio. Y Él reuniría esto al final de los tiempos en Cristo. Él tiene muy bien organizado esto. Hay un tiempo de habitar solamente. Hechos, capítulo 17, ¿no? Dice el verso 26, 17, 26, capítulo 17, verso 26 de Hechos. De una sangre ha hecho a todo el linaje, está hablando de Adán. Ahí empieza todo. Un hombre, al cual Dios lo hace dormir y le hace una operación y le quita una costilla, y de ahí él hacia la mujer. Pero todos venimos de un hombre, de una sangre, porque lo que primero que creó Dios es un hombre. ¿Te das cuenta? Y todos venimos de esa sangre. Eva fue creada también como mujer, con las manos mismas de Dios. Él no dijo sea la mujer, ¿no? Él con sus manos la formó, como Adán también. Sus manos estaban por las manos. ¿Te das cuenta? De una sangre, hay un principio, ahí empieza todo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, todo lo que nosotros somos, venimos de Adán. ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra y que les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Nuestra habitación en esta tierra está limitada, tanto para cada vida como para toda la humanidad. Tú tienes un límite para habitar esta tierra. Un día te vas a morir, te vas a ir con Cristo, muy bien, pero toda la humanidad tiene un límite. Todo va a terminarse, todo va a acabar, está prefijado por Dios y ha limitado en un espacio de tiempo. Entonces, para ver esto, ¿no es cierto? En la página 5, ¿sí? El círculo que vimos no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hay principio ni fin, y como que viene de la nada, aparece y va a no sé dónde, nunca termina y no sé qué. En la Biblia, sin embargo, la historia se presenta con un comienzo bien definido, definitivo. Es más, la historia está llena de tremendo significado y propósito. Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ese es el propósito, santos y sin mancha delante de él. Verso 10. Desde el todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Nos revela la eternidad antes del comienzo, primero en el verso 4, el comienzo de la historia, y también un punto cuando todo terminará y la eternidad, sin embargo, continúa, la eternidad, pero esta dimensión no. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Tienes la eternidad antes, luego tienes el tiempo de la historia en un cuadro. Este está prefijado y está limitado, y cuando termine eso, luego encuentras la eternidad, porque siempre estuvo antes y después. Así que nosotros estamos en medio, estamos limitados.
Pero para ir a la eternidad y estar con Dios, entonces debemos entender. El mensaje misionero de Dios es la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Porque se nos está terminando el tiempo. Tanto para ti, que no sabes cuánto tiempo vas a vivir, como para el mundo, porque el mundo no sabe cuánto tiempo le queda, pero le queda. ¿Y sabes qué? Debemos apresurarnos. El apóstol Pablo, en Romanos 11, verso 25, dice algo muy interesante. Un día se va a llenar la cuota, el número de creyentes. Romanos 11, verso 25. 11:25, dice. Romanos 11:25, mira. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, muy bien, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, gentiles, la iglesia, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que Israel no ha sido cortada para siempre. ¿Te das cuenta, no? Está postergada. Como nación no puede convertirse mientras la iglesia esté acá. La iglesia tiene que irse en arrebatamiento. Luego en la tribulación Israel se convertirá como nación. Pero dice acá, ¿hasta cuándo estará duro el corazón de la nación como nación de la nación de Israel? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud habla de lo pleno de el total, la suma total de creyentes en Cristo que debe haber. Si hoy sucede el arrebatamiento, en un minuto más debe estar recibiendo en algún lugar del mundo el último creyente a Jesús. Porque si sucede el arrebatamiento hoy, y Dios sabe que mañana se convertiría en 10,000, pasado 25,000, no sucedería el arrebatamiento. Porque la tribulación es dada a los incrédulos, a los de corazón duro, a los que no quisieron nada acerca de Jesús. Y Dios Padre sabe que no puede y que no lo va a hacer, que no se llevará a cabo el arrebatamiento de la iglesia mientras no suceda eso. Y solo Él sabe cuándo, porque Dios conoce. Por eso Él sabe desde antes de la fundación del mundo quiénes y cuántos entregarán su vida a Cristo antes de la tribulación. Sin embargo, en la tribulación Dios, por su misericordia, usa a Israel. Ya la iglesia no está, por eso Israel es usada. Pero esta plenitud de los gentiles, que es la iglesia, hasta que entre la plenitud todos, si no predicas, el Señor no va a venir a la iglesia todavía. Así que Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, las misiones son tan importantes. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11, verso 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, porque desde el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es el propósito de Dios para el creyente, por eso Él nos escogió para eso. Y si sucede, ¿qué pasa? Podemos apresurarnos, entendemos, comprendemos el mensaje, es algo tan natural, las misiones, que acontece en el creyente como en la iglesia, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Apresurémonos, vamos, prediquemos, todo un día va a acabar. Vayan, no se callen.
Apúrense, dice Pedro. Gloria a Dios. Hay que apresurarse. Si no, no hay. 10 años más, 20 años, 100 años. Ya hemos muerto por eso. 150 años. Nuestros hijos también están muertos. 200 años, nuestros nietos y bisnietos también están muertos. ¿No? Durmiendo. A la presencia del Señor en el Espíritu. Pero, ¿cuántos más años tiene que pasar? Son 2000 años que están pasando. El Señor sabe quiénes han de recibir y quiénes no. El Señor no es arbitrario y decir, bueno, espera hasta ayer nomás, las puertas se han cerrado. Pero Señor, eso es injusto, porque si dabas un día más, seguro que estábamos. No, yo soy dictador, cállate. No es así. Tienes que entender este mensaje. Él actúa en función de lo que la gente quiere. Ya lo que dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando se manifiesta el anticristo en la gran tribulación, ¿por qué? El verso 8, 2.8 de 2 Tesalonicenses, en adelante. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que todo lo que hace los prodigios y las señales son mentirosas, no son milagros. No puede decirse que el diablo hace milagros, porque un milagro es algo que sí acontece de veras. Pero hace prodigios mentirosos, quiere decir que no hay sanidad. No hay. No hay, pues. Cuando alguien es sanado es porque Dios lo ha sanado, aunque sea un incrédulo. Pero Dios lo ha hecho. Pues no hay que cuestionar las sanidades, aún entre los incrédulos. Una señora decía, Señor, perdóname, yo hace años pensé que el Señor de Mayo, Santa Clara, Santa Ana, no sé quién rezaba, me habían curado del cáncer. Perdóname porque hoy entiendo. Eras tú quien me sanaste. Yo atribuí a los ídolos, pero fuiste tú. Amén, gloria a Dios. Y hoy te doy gloria. Así que cuando veas milagros verdaderos, ciertos, es por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Pero este inicuo, el diablo, el anticristo, ¿te das cuenta? Son señales mentirosas, quiere decir que no son genuinos ni verdaderos. Son solamente señales que parecen uy. Y dice el verso 10, con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, porque la verdad es que toda esa gente no quiso saber del Señor, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron. No quisieron. Y está hablando ya de la gran tribulación. Por eso la gran tribulación viene sobre ellos. Se pierden porque quieren, porque ellos no aceptaron el mensaje de amor de Dios. Y dice, por esto Dios les envió un poder engañoso porque creen en la mentira. Bueno, ya, créanle al diablo. Es evidente que así es. Hay un tiempo cuando la gente no quiere más. ¿Sabe Dios? Entonces hay que apresurarse con las misiones. Así que en vez de ser un círculo o ciclo, la historia y el tiempo son más bien una línea recta, ¿no es cierto? No un círculo. La recta tiene que empezar en algo y tiene que acabar en algo. Pero antes de este algo está la eternidad y después de este algo está la eternidad. Y Pedro también habla de la historia refiriéndose a su comienzo y su fin, ¿no? En 2 Pedro, capítulo 3, ¿ok? 2 Pedro, capítulo 3.
Él también habla de ese comienzo y del fin. No se ignora, hay un tiempo prefijado por Dios, una habitación tan limitada para el hombre, para la humanidad. ¿No es cierto? Nos habla Pedro de los que cuestionan la verdad del regreso de Jesucristo y se hacen la burla. La gente en todas las épocas nunca creyó en la evidencia de que la historia progresa hacia su fin. Los incrédulos no quieren entender eso. Está progresando hacia un fin. Y si podemos decir, si los evolucionistas hablan de evolución, nosotros hablamos de degradación. Cada vez está peor en nuestro mundo. Está terminando, está viejo, está realmente temblando como una choza vieja, dice Isaías 24. Se le está acabando el tiempo, cada vez está peor. La maldición sobre la tierra es una realidad a causa del pecado de Adán y la tierra está pereciendo. ¿En cuáles versículos de este capítulo 3 de Segunda de Pedro se refieren al comienzo del tiempo? A ver. Verso 4 y verso 5, diciendo, ¿dónde la gente que hace la burla? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo las cosas van a acabar? ¿Cuándo Él vendrá? ¿Dónde está pues ese límite? Porque desde el día, dicen estos burladores, en que los padres durmieron, desde que los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, etcétera, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Como que no sabemos dónde es igual. Voluntariamente. ¿No? Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos. Así que hay un comienzo. Y también la tierra, y que proviene del agua y por ella subsiste. Entonces se refieren, ¿no es cierto?, al principio. ¿Ya? Ahora, varios versículos del mismo capítulo se refieren al fin, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Todo va a terminar. Verso 10 también, y verso 10, 11, 12 y 13. Así que la misma poderosa palabra de Dios que trajo los mundos antidiluviano y postdiluviano a su existencia y que los ha reservado para el día del juicio, el antidiluviano pereció abnegado de adoración. Y el juicio de nuestra tierra, de esta dispensación postdiluviana, por la misma palabra de Dios, está reservado el juicio de Dios para fuego, para ser quemado. La palabra no falla. Así que ese aparente retraso en el cumplimiento de la promesa de Dios era un problema para cualquier duda. Debido a que hacía tanto tiempo desde que se había hecho la promesa, creían que no se cumpliría, pero Pedro señaló su error de no reconocer la progresión del propósito de Dios en la historia y por lo tanto dice que algo muy interesante dice acá en el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ellos pensarán que se tarda y nunca acaba, entonces no hay nada. Nunca hay fin. Pero el Señor no se retarda. Bueno, Él está dando una cuota más, un hito más. Hoy voy, no voy. Mañana, no tampoco pasa. Todavía no voy. ¿Por qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sabe, no van a venir, mientras Él conoce que hay corazones que lo van a recibir todavía. Pero por ahí te ha llamado a Australia, entonces te están esperando y quizás quieras ir en 30 años. Bueno, en 30 años está ese individuo, así que si él no viene en 30 años, ¿no? Y podríamos decir así, ¿no? No le vamos a dar plazo, no le vamos a dar fecha, pero como Pedro dice, oye, apresurémonos. Hay que apresurarnos, porque hay un tiempo. Él no quiere que perezca nadie, pero Él sabe quiénes recibirán a Jesús. Por lo tanto, hay que ir aquí, cosa. Entonces, ¿por qué la aparente tardanza? La pregunta 5.
porque quiere darles tiempo para que se arrepientan. ¿Sí? Recuerden el por qué Él espera. Nos está dando tiempo de dar el mensaje de salvación a los demás. La misión es el propósito central de Dios en la historia. Este propósito se cumplirá. La palabra de Dios es veraz. Pedro claramente da a entender que la eternidad continuará después que se cumpla el propósito redentor de Dios. 3:13. Pues nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Ah? Así que tenemos la eternidad, la historia y la misión, y luego la eternidad. Ciertamente las misiones se llevan a cabo dentro de un cierto periodo de tiempo, dando un sentido de urgencia a esta gran empresa, a esta gran comisión. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sabemos que el tiempo es limitado. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos le preguntaron acerca de los tiempos. Querían que Jesús les dijera que restauraría el reino de Israel. No, si eso es en Hechos, no nos toca a nosotros, dice Hechos 1, versos 7 al 8. Dice, Señor, ¿por qué te estás haciendo? ¿No vas a restaurar a Israel? El reino. El reino de Israel no vas a restaurar. ¿Por qué te estás haciendo? Pues se estaban despidiendo. Y digo, no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Acerca de cuándo vuelva a reinar, porque está 2000 años del reinado de Cristo todavía. Que el Padre puso en su sola potestad, ¿sabe cuándo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que tiempo de misiones, olvídense de lo demás. En la respuesta de Jesús vemos que los tiempos están fijados por Dios el Padre y están bajo su control, lo que debía de preocupar a los discípulos y a nosotros, aún en ese tiempo y en nuestro tiempo, no es el conocimiento específico de los sucesos proféticos, sino más bien lo que debemos hacer en estos tiempos, en aquellos, en estos y posiblemente en otros más. Entonces, según Romanos, en la pregunta 6, capítulo 16, versos 25 al 27, y Colosenses 1, 25 al 27, y el misterio del que habla de Efesios 3, 1 al 11, que más o menos ya entendemos porque hemos leído algunos pasajes. Este misterio del que hablan estos pasajes fue dado a conocer cuando el mundo comenzó, fue dado a conocer durante el periodo del Antiguo Testamento, todavía no se ha dado a conocer, ya se había dado a conocer cuando Pablo escribió estos pasajes. Sí, Pablo ya está escribiendo absolutamente, y Pedro, y etcétera, etcétera. Pero en las cartas de Pablo, Romanos, Colosenses y Efesios, vemos estas características sobre este misterio, ¿no?, del que estamos hablando. Las misiones y la gloria de Dios, la meta final. La meta final, verso 6 de Efesios 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La meta final de Dios al mundo es la gloria de Dios en Dios. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Con qué propósito y para qué? Para dar gloria a Dios. Es debido a que seamos restaurados. ¿Cómo podemos dar gloria si vivimos en oscuridad, no? Entonces Él nos reconcilió con Él. Y de manera que la meta final de la misión es Dios mismo. Entonces a Él debemos dar la gloria, porque la meta final de las misiones es Dios mismo. Tienes que entender eso.
¿Estás viviendo como misionero en este lugar? Esa misión tuya es de Dios, es Dios mismo. Porque Él quiere redimir. La redención del mundo está en Cristo. Entonces, ¿la misión salvadora del mundo pertenece a Dios? Sí. ¿Es su voluntad? Sí. ¿Es su propósito? Sí. No es una opción. El Salmo 67 habíamos hablado, ¿se acuerdan? Ilustra también la verdad de que Dios mismo es la meta final de la misión. El reflejarlo. La gloria de Dios debe ser reflejada. Debemos ser como un espejo que refleja a Dios. Porque el salmista primero clama a Dios por su bendición, pero él quiere la bendición de Dios para que la salvación de Dios sea conocida entre todas las naciones, y ese es el propósito de Dios. Verdaderamente este es un motivo digno para pedir a Dios su bendición. Señor, envíame a las naciones. La meta inmediata sería, esa es la meta final, ¿no? La meta inmediata, Jesús tenía la misma meta de glorificar a Dios, pues Él glorificó al Padre, Juan 17. Jesús hizo esto al cumplir la obra salvadora que su Padre le encomendó hacer. El llevar a cabo el propósito salvador de Dios al conducir a la gente a Dios es la meta inmediata, rápido, ya pues. Dios se glorifica cuando se trae a la gente a Él por medio de la obra redentora de Jesús. La meta inmediata de las misiones queda clara cuando consideramos por qué Dios creó al hombre. En el principio Adán y Eva tenían comunión con Dios. La imagen de Dios significa que Adán tenía algunas características de Dios. Ahí están los pasajes. Génesis 1.26, Génesis 1.27, Génesis 5.1, 1 Corintios 11.7. El profeta Isaías indica que el pueblo de Dios fue creado para la gloria de Dios. Isaías 43, 6 al 7. La gloria de Dios es lo que Dios es. Se refiere a la naturaleza o carácter de Dios. Una vez Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios en el templo. Isaías capítulo 6. La visión impresionó al profeta con la santidad de Dios. La gloria de Dios se reveló algo de la naturaleza de Dios a Isaías en ese pasaje. Reveló su santidad. Entonces, cuando decimos que la humanidad fue creada para la gloria de Dios, queremos decir que fue creada para ser como Dios en ciertas maneras. ¿Sabes? Esta visión de Isaías es tan interesante. Yo no conocía mucho la palabra, pero me extendía, estudiaba. Y en una congregación, en una noche de vigilia, nos pusimos a orar a medianoche. Y el pastor dijo: oren, ¿dónde están? Cada uno ore. No vamos a orar primero el uno, después el otro, y le vamos a escuchar, ¿no? Todos a la vez. Así que vete allá, un asientito, ponte de los rodillas si quieres, échate allá como quieras y ora al Señor. No sé, depende qué postura quieres tomar para orar, adorar, alabar, glorificar a Dios. Y había gente allí llorando, orando, clamando, glorificando, exaltando, algunos en lenguas. Yo cerré mis ojos. Y la congregación donde estuvimos era en el piso de arriba, el primer piso. Y en la visión, con mis ojos cerrados, vi subir algo blanco. Eran como nubes, blanco, por las gradas. Y veía las gradas, porque conocía todo ese camino para subir a la congregación. Y esto subía hermosamente, subía, y vino a la terraza
y tenía una altura de 50 o 40 centímetros de espesor, ¿sí? Y empezó a entrar por la puerta donde estábamos. Y pasó por donde yo estaba y sentí que iba a ser despedazado. Me sentí el pecador más feo y horrible de este mundo, porque la santidad de Dios estaba pasando por mis pies, por mis rodillas. Qué impresionante sensación, porque sentí la santidad de Dios. Impresionante. Y me puse a llorar. Se quebrantó mi corazón. Me sentí sucio e inmundo. Pero vi la gloria de Dios, su santidad. Y cuando leí el pasaje, capítulo 6 de Isaías, eso fue más aún tremendo. Es impresionante cómo Dios es santo, porque lo he sentido, porque he experimentado, porque no es en vano, porque Dios quiere, con el objetivo de esta materia, de esta lección, y Efesios 1:4, fuimos escogidos. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para que andemos, para que vivamos santos y sin mancha delante de Él, porque Él es santo, y le dijo al pueblo de Israel: porque yo soy santo, vosotros seréis un pueblo santo. Y eso se lo repite a la iglesia: Él es santo. Por lo tanto, te escogió desde antes de la fundación del mundo, iglesia, para que seas santo y sin mancha. Y eso tenemos que entender. Decimos: yo quiero saber el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ese es porque te escogió para que vivas así. Y tú dices: no, yo quiero saber dónde tú me envías. Ok, yo seré pastor, evangelista, maestro, misionero. Dios te dice: quiero que entiendas por qué te he escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué, Señor? Para que vivas en santidad. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si no, estás en vano capacitándote para servir al Señor si no quieres cambiar de actitud y arrepentirte. ¿De qué te sirve hablar de misiones si tú no amas al Señor? Puedes decir: pero me amas. Porque si no me amas, no podrá avanzar la gran comisión. ¿Sabes qué? No podrás pastorear a mis ovejas. No las podrás amar como yo las amo. Las vas a maltratar, pero me amas. 3 veces también. Sí, Señor. Por eso Pedro escribe más tarde: cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, le dará la corona de gloria a los pastores que pastorearon a la grey del Señor. No por fuerza, no por obligación, no por interés, no por obligación, sino que pastorearlas, descuidarlas. Las ovejas se ensucian, y si la metes a la piscina o al estanque, se ahoga. Es el único animal que no nada. Todos los demás nadan. Tiras un gato al agua, nada. Tiras un perro al agua, nada. Un caballo, nada. Un león, nada. Todos nadan. Nada, nada, nada. La oveja no nada, se ahoga. ¿Qué ejemplo los corderos? ¿Qué ejemplo las ovejas? Ese eres tú y yo.
si no tenemos ese pastor, porque Jesús dijo, es el buen pastor, estamos perdidos. ¿Por qué el asalariado huye? Gloria a Dios. Cuando ve el peligro. No te olvides, tienes un buen pastor. Entonces, así que la gloria de Dios es lo que Dios es, se refiere a la naturaleza, carácter de Dios. Y ahí vemos esta visión de Isaías. Dios es santo y es digno de gloria. La Biblia algunas veces usa la palabra gloria de Dios, refiriéndose a lo que la gente debe ser. ¿Por qué estás diciendo gloria a Dios? Estás diciendo Dios es santo. Y si es así, el que lo dice también debe serlo. También es santo. Entonces, por ejemplo, Pablo relaciona el pecado del pueblo con el estar destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Esto significa que cuando la gente peca, deja de ser como Dios en lo moral, destituidos de la gloria de Dios, que no se puede ver la gloria de Dios en tu vida. Está borrosa y defectuosa la imagen de Dios por el pecado en tu vida. Pero Él restaura a la imagen de Cristo. Y ahora puedes parecerte. Y se puede ver la gloria de Dios reflejada a través tuyo. Así como Isaías 67:1. ¿No es cierto? Que el rostro de Dios refleje sobre nosotros. Que sea visto. Que seamos nosotros un espejo. Salmo 67. Salmo 67:2. Esto significa eso entonces. Llegan a ser destituidos del propósito para lo que fueron creados, para lo que tú fuiste creado. La imagen de Dios se mancha cuando pecas. Entonces, la pregunta siempre, la meta inmediata de las misiones es ¿qué? La redención de las personas o el dar la gloria de Dios. Estamos hablando de la inmediata, ¿no? Dar la gloria a Dios. La inmediata es dar la gloria a Dios. La inmediata, por si acaso, es la redención de las personas. Porque esto, oye, apresúrate. ¿No? Pero estamos hablando de la inmediata. Porque la meta final es la gloria de Dios. La meta final es la gloria de Dios. Claro, porque al final y al cabo la gloria es para Dios. Pero la inmediata es, oye, apresúrate, claro. Haz conocer al mundo la redención de Dios. Eso tiene que tener cuidado, digamos, ¿no? Así que nuestra participación en las misiones, para terminar, entonces esto es A, porque estamos hablando de la misión inmediata, no la final. La final es la gloria a Dios. La final, cuando estoy diciendo, es decir, el fin, el todo, ¿no? Es la gloria a Dios. Pero la inmediata solamente es, oye, apresúrate. La previsión es ahora mismo, apura. Para que finalmente nos den gloria a Dios también. Ya, ahora sí. Entonces, nuestra participación en las misiones. La siguiente ilustración te ayudará a aplicar a tu propia participación en las misiones. Juan es maestro en la escuela pública de su pueblo, ¿sí? Es también un cristiano y miembro de una iglesia. La gente del pueblo vecino es muy pobre. No hay escuela allí. Juan siente compasión por esta gente y desea que, como él, tengan alimentos, albergue y ropa. Pero la gente del pueblo vecino no conoce a Jesucristo. Esa gente no conoce a Jesús. La iglesia de Juan da a algún dinero para que lleve el evangelio a aquel pueblo vecino. Entonces, anda Juan. Algunos miembros de la iglesia de Juan, sin embargo, creen
que se debe usar el dinero para construir una escuela, enseñar allí, y arguyen que si la gente del pueblo tuviera una escuela, los hombres podrían obtener mejores trabajos, mejor futuro, ganar más dinero, con qué comprar lo que necesitan para sus familias. Es decir, pueden haber cambios, puede haber mejoras, en fin. ¿O qué? Juan podría testificar de Cristo mientras se enseña en la escuela, si es que va a construir con ese dinero la escuela, y así de poquito a poquito sabrán más tarde. Sin embargo, los otros miembros de la iglesia de Juan quieren que use el dinero para gastos ocasionados en las reuniones evangelísticas, no para hacer una escuela, sino para predicar. La misión inmediata, predicar. Quieren que use su tiempo conduciendo a la gente de Cristo de una forma más directa, más rápida, inmediata, ya pues, porque mientras hagan la escuela pueden hacer, mientras hagan la escuela, construyan, pueden morir 10 sin Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál debe ser la actividad principal de esa pregunta entonces? 8. ¿Cuál debe ser la actividad principal de Juan en el pueblo vecino si ha de ser fiel al énfasis especial de la Biblia y las misiones? El énfasis principal es el propósito salvador de Dios en el mundo, en que debe traerse a las personas a la comunión con Dios. Pero si por alguna razón política o de presión no puede predicar el Evangelio abiertamente, entonces puede dar al paso alternativo de métodos indirectos como construir. A Irán tú no puedes ir y además invertir el dinero para levantar una evangelística pública. ¿No ves? Porque antes que prediques el Evangelio te van a matar en Irán, ¿no? Entonces en Irán hay que levantar un hospital, una escuela y entrar indirectamente por abajo, subterráneamente, y poco a poco llegar a la gente sin que nadie se dé cuenta y le dé cuenta, ¿no? Solo eso puede llevarse a cabo cuando es difícil y hay una oposición, ¿no? Pero mientras no hay oposición, no hay problema, va y predica. ¿No? Entonces, las necesidades económicas y educativas de la gente son secundarias en la misión de Dios a la necesidad de la redención espiritual de ellos. Está en segundo plano. Sin embargo, al dar atención a esas necesidades secundarias o de segundo plano, con frecuencia se abre una puerta de oportunidad para que la iglesia supla la necesidad espiritual de la gente poco a poco, y en fin, etc. ¿No? Entonces, la misión inmediata es importante, se han dado cuenta, que puede tener dos alternativas, como hemos visto en el ejemplo. Ahí que damos la lección, y la segunda lección que hemos concluido, hemos terminado. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Alguien va a concluir por algo? ¿Quién quiere? Es un privilegio, ¿verdad? Padre Santo, damos gracias por escuchar las hermosas clases. Damos gracias por este día que ha comenzado, Dios mío. Te pedimos por nuestras familias, por la gente que estamos aquí, ¿no, Dios mío? Que nos ayudes en todo. Y también te pedimos para que nos hagas buenos misioneros, Dios mío, para que entendamos estas clases, Dios mío, porque es tu voluntad, Dios mío. Por todo eso te lo pido en el nombre de Jesús.